¿Están listos, amiguitos? En breve comienza Biblia Aventuras. Bienvenidos, amiguitos, en esta oportunidad a este nuevo capítulo de Biblia Aventuras, en donde vamos a aprender lo que la naturaleza nos deja, esa enseñanza maravillosa, y también aquellos personajes de la Biblia que sin duda son grandes héroes y que hoy podemos sacar lindas lecciones para nuestra vida. Aquí en los estudios de Radio Nuevo Tiempo tengo dos grandes invitados. Voy a comenzar por mi mano izquierda. Voy a saludar a Anita Mercado, que está con nosotros. Bienvenida, Anita, ¿cómo estás? Bien, tía Caro, ¿y usted? Bien, también estoy feliz porque estamos en otro capítulo de Biblia Aventuras. Anita, gracias por estar con nosotros. Tengo una pregunta para ti y que nuestros amigos que nos están escuchando puedan conocerte, Anita. ¿Tienes algún pasatiempo favorito que te guste mucho realizar? Sí, a veces me gusta mucho pintar, me gusta salir a caminar. ¡Qué lindo! También me gusta hacer ejercicios afuera de mi casa. ¡Wow! Y hacer postres a veces en las ¡Qué tardes. rico! ¡Qué rico! ¡Ay, qué lindos pasatiempos tienes, Anita! Yo sé que te gusta mucho la pintura. ¡Qué lindo! Son grandes pasatiempos y ¿sabes tú qué? Qué lindo es poder tener estos pasatiempos que aparte te van enseñando, te ayudan, ¿cierto? Vas creciendo junto con ellos. Son muy importantes. Gracias, Anita, por estar con nosotros en este capítulo de Biblia Aventuras. Y en mi mano derecha tengo a un querido amigo, Mateo Mercado. ¿Cómo estás, Mateito? Bien, tía Carito. Qué lindo, gracias por estar con nosotros en este capítulo de Biblia Aventuras. Sin duda, también seguramente debes tener muchos hobbies y muchos pasatiempos. Yo conozco algunos de ellos por ahí. Sé que eres muy bueno para jugar a la pelota, ¿cierto? Te gusta mucho el fútbol. Pero cuéntanos, a los amigos que nos están escuchando allí, cuéntales cuáles son tus pasatiempos favoritos. Bueno, como decía usted, me gusta jugar mucho a la pelota. Ajá. También me gusta armar legos Mira. y hacer postres también. ¡Ay, qué rico! Ese pasatiempo sin duda que es uno de los mejores. Y ¿sabes tú qué? Ahí cuando nosotros contamos aquí en radio cuáles son nuestros pasatiempos, seguramente algún amiguito que nos está escuchando también se siente identificado con estos pasatiempos o hobbies que nos encanta, ¿cierto? Porque es lindo tener un pasatiempo, algo que nos guste, ¿cierto? Eso que nos llena de alegría, que nos encanta hacer, y jugar a la pelota sin duda es uno de los pasatiempos más entretenidos. ¿Escuchan ese sonido? Sí. Ese ruido que escuchan por ahí, sí, eso nos está indicando que vamos a hablar de un insecto maravilloso que nos deja una gran enseñanza en este capítulo de Biblia Aventuras. Pero voy a preguntar, voy a hacer como una adivinanza, a ver, voy a preguntar, a ver, este insecto chiquitito, pero tiene mucha fuerza porque puede cargar hasta 50 veces su propio peso. Es muy trabajador, muy trabajador, trabaja en equipo y suele verse, se le suele ver así, caminando en filitas. ¿Saben de quién estoy hablando? Puede Las ser hormigas. ¡Ajá! Las hormigas. Las hormigas, claro, sí. ¿A ustedes les gustan las hormigas? Sí, cuando yo fui a Brasil una vez con mi ¿Ya? familia, Ajá. había hormigas gigantes. Sí, exacto. Allá hay hormigas muy grandes, ¿cierto? Sí. Y bueno, ¿y tú, Mateo, tú has visto alguna vez las hormigas así como trabajan y todo eso? Sí, allá en Brasil justamente también hay un tipo de hormigas que cargan hojitas y caminan en filita hacia su hormiguero como en las películas. Exactamente, ¿cierto? Las hormigas sin duda son un gran ejemplo para nosotros, para nuestra vida, porque son trabajadoras. Ellas también son, podríamos decir, ordenadas para su trabajo, ¿cierto? Cómo se organizan, son organizadas las hormigas. Por ahí es cierto que de repente entran a las casas y las personas no les gusta un poquito que las hormigas estén allí porque se meten a la comida. ¿Han visto alguna vez eso? ¿Sí? ¿Les ha tocado ver eso? Que a veces uno deja, no sé, alguna cosita ahí encima de la mesa y a veces invaden la casa y se meten, hacen una filita hasta llegar a ese alimento, ¿cierto? Pasa eso. Pero, ¿sabes? Fuera de esas cosas que quizás no nos gustan, las hormigas son maravillosas.
Mateíto, Anita, tienen grandes cosas que nosotros podemos aprender de ellas. Por ejemplo, partiendo, ¿cierto?, por lo que dijo Anita, ¿cierto? Son trabajadoras ellas. ¿Qué otra cosa, por ejemplo, Anita, tú destacarías de las hormigas? Que ellas son, o sea, son muchas porque Ajá. en una curiosidad, Ajá. las hormigas son más que los pueblos que vivieron en la tierra, o sea, son muchas. Son muchísimas, Sí. exactamente. O sea, no podemos llegar y contarlas fácilmente, No. ¿cierto? Son muchas, muchas. Y tú, Mateito, algo que te guste de las hormigas o que te llame la atención de ellas. Que trabajan todo el verano Ajá. almacenando comida, trabajando duro, Así para es. que en el invierno puedan tener cada una su ración de comida y Mira, no mueran. qué importante esto, ¿no? Ellas son muy trabajadoras, sí, son organizadas, ellas son incansables. Y es por eso que nosotros también podemos sacar de la naturaleza, de la creación de Dios, una enseñanza. Quizás tú allí, que nos estás escuchando en radio, los amigos que están allí a través de YouTube, podrán ver en su casa alguna hormiguita por ahí. Obsérvenla, ¿cierto? Cómo trabaja, cómo hace su trabajo, cómo se mueve en filita. ¿Sabes qué es lindo observar la creación de Dios? Porque también aprendemos de ella. Mira, quiero contarles que tenemos un pedido musical y vamos a escuchar este pedido musical y también esta linda música. Hola amiguitas, yo me llamo Amaro. Tengo 5 años y quiero escuchar la canción Amiguita. La hormiguita se pone contenta cuando en el verano se va a trabajar, no teniendo capitán ni gobernador, qué gran ejemplo digno de imitar. En filita la hormiguita, siempre activa, ella está preparando comidita, en el verano va. La hormiguita nunca se detiene y por su camino conocido va. Aunque chiquita mucha fuerza tiene, es un gran ejemplo digno de imitar. En filita la hormiguita, siempre activa, ella está preparando comidita, en el verano va. Todos debemos de seguir su ejemplo de perseverancia y laboriosidad. No sigamos los malos ejemplos de pereza, sueño y ociosidad. Perezoso, ¿hasta cuándo vas a dormir? Como el oso perezoso vas a seguir. Perezoso, ¿hasta cuándo vas a dormir? Como el oso perezoso vas a seguir. Hoy aprenderemos sobre José y su increíble historia. Así es, vamos a aprender, Mateo, Anita, de José. José, la verdad que es un personaje de los favoritos y favoritos de muchas personas. Anita, ¿tú me podrías nombrar algún personaje de tus favoritos de la Biblia? A mí me gusta mucho la historia de Esther. Ay, a mí también me encanta la historia de Esther. ¿Y tú, Mateito? La historia de David. David, wow, es una gran historia, valiente David, ¿cierto? Y sabes que nosotros en la Biblia podemos encontrar tantas historias de tantos personajes bíblicos que son todo un ejemplo, son héroes en la Biblia y que nosotros hoy podemos también sacar su ejemplo y, ¿por qué no?, imitarlos también, ¿cierto? Porque están en la Biblia para ser un ejemplo para nosotros, ¿cierto? De todas maneras, Anita, ¿hay algo de José que te gustaría compartir con los amigos? José era muy trabajador como una hormiguita porque Así cuando
Él fue a Egipto por la culpa de sus hermanos. Tuvo que trabajar duro, pero llegó a ser un gran gobernador. Así es, José tuvo una historia muy, muy compleja, ¿cierto? No fue una historia fácil con lo que le pasó con sus hermanos, pero él, a pesar de toda esa tribulación que le tocó vivir y atravesar, él se destacó, ¿cierto? Era trabajador, ¿cierto? Y se destacó donde estuvo. En los lugares donde estuvo él, se destacó y fue luz para las personas que lo rodeaban. Mateito, algo que tú destaques de la historia de José. Que él perdonó a sus hermanos, salvándolos de la hambruna. Así Y es. es increíble porque él pudo perdonarlos aunque lo vendieron como esclavo. Así es, Y ¿cierto? él los perdonó vendiéndoles comida y los perdonó de corazón. Mira, qué increíble. Eso es algo muy destacable de José, que él experimentó el perdón, pero ese perdón de corazón, ¿cierto? Ese perdón sincero. Así como dice la Biblia, ¿no? Que Dios nos perdona y olvida, ¿cierto? Ese error que nosotros hemos cometido. Mira, la historia de José, la verdad que muchos amigos que nos están escuchando quizás la han escuchado algunas veces o quizás algún amiguito no ha escuchado la historia de José. Y José era era un jovencito que tenía varios hermanos, ¿cierto? Pero lamentablemente esos hermanos sentían cosas en su corazón que no eran, ¿cómo podríamos decirlo? No eran buenas emociones, ¿cierto? Eran malos sentimientos en contra de José. Y en algún momento sintieron envidia. ¿Qué crees que sintieron los hermanos de José hacia José? ¿Habrán sentido envidia? Yo creo que sí, porque su padre mostraba algún tipo de favoritismo hacia él porque era el hijo de la esposa que él más amaba. Así es, José, como dice la Biblia, ¿cierto? Era como un favorito de su padre, pero eso ocasionó que los hermanos de José sintieran un poquito de envidia contra él, ¿cierto? No lo querían mucho justamente por esto. Y había otra cosa que hacía José, que tenía José, y que también provocaba, ¿cierto? Rivalidad dentro de sus hermanos. ¿Te acuerdas, Anita, qué es lo que es? Sí, él tenía sueños y soñaba que sus hermanos se inclinaban ante él. Exactamente. Y que él un día iba a ser rey, pero sus hermanos se reían y no lo querían más. O sea, con eso menos lo querían, ¿cierto? Pero José lo que tenía era que él tenía un contacto con Dios, él tenía un corazón puro, entregado, y tenía sueños, ¿cierto? Donde él podía de alguna forma conocer un poquito qué iba a suceder, ¿cierto? Dios hablaba a través de José en sus sueños, pero eso es algo que no lo interpretaban así los hermanos, todo lo contrario, lo veían como Una algo... burla. Exacto, y se burlaban muchas veces de José, ¿cierto? En vez de apreciar esto, era todo lo contrario. Y sabes tú, Anita, tanto fue lo que sintieron en contra de José que ellos actuaron en contra de su propio hermano. Imagínate, es algo que nosotros no podemos ni imaginarnos. Un hermano jamás va a hacerle un daño así a su propio hermano, ¿cierto? Uno no puede pensar algo así ni imaginarlo. Y José fue una víctima de eso. Sus hermanos, ¿cierto? Lo encerraron, lo vendieron, ¿cierto? Y mintieron al padre de José diciendo que había sido atacado y que él había sido muerto, ¿cierto? Por un animal, quizás, como dice la Biblia. Le mintieron a su padre. Imagínense el dolor tan grande que pudo haber experimentado el padre de José. Y los hermanos, de pensar, Mateito, Anita, ¿cómo habrá sido la conciencia de los hermanos, digo yo, esa noche al dormir en su casa? ¿Será que ellos no sintieron en su corazón el pesar de lo que habían realizado? Yo creo que sí lo sintieron porque aunque lo odiaban, todavía él seguía siendo su hermano y lo quería. Exactamente. Y bueno, mira cómo cuenta la historia, ¿no? De José, que pasó el tiempo y fue vendido a Egipto, ¿cierto? Y allí José es como una lucecita. No se apagó la luz de José, sino que se encendió y brilló. Y José, donde estuvo, se destacó. José era Hola, obediente, amiguitos. Mi era nombre es Ana trabajador, Sofía y era me gustaría creativo, compartirles un era versículo servicial. que Y está sabes en tú que eso, los que lo observaban, 2:23. podían ver en José Dice, algo y diferente. todo lo que hagáis, Quizás hoy nosotros hacedlo podamos de también corazón, sacar de como la para el historia de Señor José y no para algo los hombres. que quizás es impactante. Lo que tú dijiste, Mateito, hubo una hambruna muy grande en ese lugar, ¿cierto? En donde Egipto tenía un plan, ¿cierto?, para poder salir de esa hambruna y poder salir del paso. Y de alguna otra manera,
¿Qué pasa? Que Dios, ¿cierto?, guió a la familia de José hasta ese lugar. Ellos pudieron salvarse de la hambruna gracias a ese plan que tuvo José, ¿cierto?, de guardar alimento. Y claro, todo esto fue porque José escuchaba la voz de Dios y obedecía la voz de Dios también. Y vieron, quiero contarte que Anita y Mateo, hay un versículo que nos habla justamente de José. Vamos a escuchar el versículo y volvemos. Hola amigos, mi nombre es Camila y ahora les voy a leer un versículo que se encuentra en la Biblia en Proverbios 6:6. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Chao. Estamos de vuelta aquí después de este versículo que hemos escuchado. Muchas gracias por compartir este versículo que está en Tito 3:5 y nos habla justamente de lo que experimentó José en su corazón, ¿cierto? Esa renovación de perdonar a sus hermanos y también, ¿cierto?, que nosotros podemos experimentar también esto en nuestra vida. Nosotros también podemos perdonar a otras personas. Vamos a escuchar y vamos a sacar la enseñanza de esta historia. Y bien, al pensar, ¿cierto?, en lo que vivió José, nosotros podemos quizás pensar, Anita, Mateo, recordar la historia de José. José se destacó porque era creativo, era obediente. ¿Qué otra cosa tenía José, Mateito, que podemos nosotros ocuparlo como una enseñanza hoy para nuestra vida? Además de ser obediente a sus padres, era obediente a Dios. Así es. Hacía caso a lo que Dios le decía. Así es, y a pesar de todo lo que sufrió José, porque en ese tiempo cuando estuvo José también injustamente encarcelado, ¿cierto?, fue vendido por sus hermanos, tiene que haber sufrido mucho en su corazón José. Y a pesar de todo eso, él se mantuvo fiel, firme a sus principios y a Dios, ¿cierto? Y se mantuvo obediente, como tú dices, Mateito. Y eso es algo que tú, que yo, y que todos podemos nosotros, ¿cierto?, imitar hoy en nuestra vida, ser obedientes a la voz de Dios. Anita, ¿hay algo también que te guste mucho de la historia de José, que puedas también aplicarlo a tu vida? Que él fue muy valiente porque aunque sus hermanos lo vendieron, él seguía ferviente a Dios y no se rendía. Así es. Qué lindo eso que acabas de decir, Anita, que él fue valiente de corazón. ¿Saben ustedes que en la Biblia está escrito muchas veces la frase no temas? ¿Podemos sentir temor? Claro que sí, porque somos seres humanos, pero sabes que en la Biblia se nos recuerda muchísimas veces, no temas. Y José fue valiente, a pesar de todas las adversidades, él se mantuvo firme y fue valiente. ¿Podemos nosotros imitar hoy la historia de José? Claro que sí, ¿cierto? Siendo obedientes, valientes. Y hay otra cosa que tuvo José en su corazón. ¿Qué tenía José? Aparte que era obediente a Dios, él tenía, ¿cierto?, un amor y lealtad inquebrantable por nuestro Dios. Y nosotros, Anita, Mateo, también podemos experimentar eso en nuestra vida. Y nosotros, ¿cómo podemos conocer de Jesús? ¿Cómo podemos conocer del amor de Dios? Contémosle a nuestros amigos que nos están escuchando y nos están viendo a través de YouTube, cómo nosotros podemos conocer de Dios. A ver, yo tengo aquí una pista, algo que me dice cómo puedo yo conocer de Dios todos los días. Leyendo todos los días la Biblia, orando. Así es a través de la Biblia como conocemos estas maravillosas lecciones. Así como José, hay muchos otros personajes de la Biblia de los cuales podemos nosotros sacar una enseñanza. Leyendo la Biblia es como nosotros conocemos estas historias y como conocemos del amor de Dios. Y como dijiste, Anita, también a través de la oración es como nos comunicamos ¿con quién? Con nuestro Padre Celestial, con Dios, ¿cierto? A través de la oración. ¿Nosotros podemos ser amigos de Dios? ¿Sí? ¿Y cómo lo hacemos? Orando, leyendo la Biblia. Exactamente. De esa manera podemos nosotros tener una amistad con Dios. Mira, quiero contarte que cuando nosotros leemos la Biblia, podemos encontrar en ella
consejos para nuestra vida. Por ejemplo, Mateito, quizás en la escuela con los amigos te toca enfrentar una situación difícil y quizás tú no tengas la respuesta, no sabes cómo reaccionar o qué decisión tomar. ¿Sabes tú que puedes ir a la Biblia y en la Biblia encontrar consejos, Anita? Tú también, Anita, y los amigos que nos están escuchando. Si en algún momento tenemos que tomar una decisión difícil y no sabemos qué decisión tomar, no sabemos cómo enfrentar esta situación, ¿sabes? Podemos en la Biblia encontrar el ejemplo de Jesús aquí en la tierra, que también José reflejó el ejemplo de Jesús a las personas que le rodeaban, ¿cierto? Y sabes, nosotros también podemos reflejar el amor de Jesús a los demás, a través de un acto, a través de una palabra, a través de un gesto de bondad. Anita, Mateo y los amigos que nos están escuchando, podemos reflejar el amor de Jesús a las demás personas. ¿Les parece que si nos despedimos de nuestros amigos y les invitamos a que ellos también puedan buscar a Jesús todos los días, ¿cierto? Sí. A través de la oración y del estudio de la Biblia, ¿les parece? Ajá. Muy bien, gracias Anita por estar con nosotros en este capítulo de Biblia Aventuras. Gracias Mateito, sigan adelante, ¿cierto? Honrando al Señor en todo lo que hacen y hablando de Jesús a las personas que nos rodean. Un abrazo para ti, nos vemos en un próximo capítulo.